¿Cómo están, señores alumnos? El día de hoy vamos a realizar un nuevo capítulo a través de este video tutorial en referencia al tema uso de los tipos de datos y formato de celdas en valores de las columnas de una tabla. Bien, para ello vamos a compartir nuestra pantalla. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer el inicio de nuestra presentación en base a este capítulo. Bien. Estamos en base a lo que es el conocimiento del programa Microsoft Office Excel y este video tutorial refiere al capítulo 5 que tiene por tema uso de tipos de datos o formatos de celda. Bien, vamos a interactuar con lo que está programado en esta sección. Los tipos de datos. Los tipos de datos o formatos de celdas al establecer valores de columnas en una tabla especifican lo siguiente. Son aquellos que permiten interactuar en el proceso de los resultados que se desean obtener. Son valores fijos y constantes. Se les conoce también como formato de celdas. Entre ellos podemos tener general, que no especifica ningún formato, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, científica, texto y personalizado. Entre los ejemplos citamos a un formato número 123.5 con un decimal, al formato fecha, 2 dígitos del día, 2 dígitos del mes y 4 dígitos del año, a la hora que especifica hora, minuto y segundo, a la fracción, denominador y numerador, y al símbolo porcentual a través de estos ejemplos que se están citando. Para poder insertar estos tipos de datos o formato Excel, o sea, interactuar, trabajar con ellos, lo podemos hacer bajo dos formas o modalidades. Mediante la ficha inicio, como muestra la figura, y como estoy mostrando aquí en la ventana del libre trabajo, ficha inicio, y aquí en el grupo número, observamos una lista desglosable que hace referencia a los formatos de celdas que se especifican. Bien, igualmente como en la figura, nos muestra los tipos de datos a utilizar dependiendo del uso que uno por criterio desee establecer. Y también lo podemos hacer a través del encabezado con nombre número a través de esta casilla de verificación. Al dar un clic y se apertura un tipo de dato o tipos de datos a través de la pestaña número y en referencia a las categorías que nos permite interactuar bajo este programa. Bien, también se muestra aquí en la misma figura, en la parte informativa, en base al conocimiento para ustedes, igualmente como se mostró en esta sección, ¿correcto? Entonces, para poder interactuar los tipos de datos en referencia a un ejemplo, ya que les estoy proponiendo y les voy a proponer un ejercicio práctico para entendimiento de cómo poder establecer el uso práctico a través de los tipos de datos o formatos de celda. Bien, voy a minimizar la ventana y aquí tenemos una práctica dirigida. El objetivo de esta práctica, vamos a aumentar el zoom, voy a acercar la hoja del documento en este caso, tenemos ahí, uso de los tipos de datos o formatos de celda, práctica dirigida. Número 1. Se pide realizar en la hoja de cálculo Excel, o sea, en el libro de trabajo, el correspondiente diseño de tabla en la hoja 1, que es por defecto donde vamos a interactuar. El título de la tabla tiene por nombre lista y costo de artículo, que lo vamos a situar en la columna fila 2. Luego, al diseñar la tabla, nos especifica las columnas y las filas donde vamos a diseñar. En este caso, si yo selecciono este rango, me establece desde la columna A fila 3 hasta la columna F fila 11, donde las columnas de la tabla están en una misma fila pero en distintas columnas. En la columna A, fila 3, artículo. En la columna B, fila 3, cantidad. En la columna C, fila 3, precio unitario. En la columna D, fila 3, subtotal. En la columna E, fila 3, IGB. Y en la columna F, fila 3, total. Por cada
valores en celdas según las columnas especifican desde la fila 4 hasta la fila 11, donde tenemos artículos con valores ya predispuestos, las cantidades y los precios unitarios referenciando a cada artículo. Los que nos pide el ejercicio práctico o el problema a resolver es hallar el subtotal, el IGB y el total. Y justamente vamos a la parte de los ejercicios. Se pide encasillar, o sea, el uso de los bordes de la tabla, que es pintar con bordes, desde la matriz celda A3 hasta la celda F11. Y aquí viene el objetivo de la práctica, utilizar los tipos de datos para los siguientes valores en celdas de las columnas. Para los valores de la columna artículo texto, para los valores de la columna cantidad e IGB, número sin posiciones decimales. Para las columnas precio unitario, subtotal y total, contabilidad con valor monetario en soles y especificando una posición decimal. En la letra C del ejercicio nos pide etiquetar la hoja 1 con nombre costos. En la letra D indica, para hallar la columna subtotal, esta se calcula previamente de la cantidad por el precio unitario. Nos especifican en este caso el ejercicio qué es lo que hay que hallar en dicha columna subtotal. Para hallar la columna IGB, esta se calcula de subtotal, que es a través del 19% del IGB, el impuesto general a las ventas. La letra F nos indica hallar la columna total, la que se calcula de la sumatoria del subtotal más el IGB hallado. Letra G, hallar la fila total, es decir, la fila 11, para la cual en la celda columna C, fila 11 del encabezado subtotal de la tabla deberá mostrarse la suma de los subtotales. En la celda E11 de la columna IGB deberá demostrarse la suma de los IGB y en la celda F11 de la columna total deberá demostrarse la suma de los totales. El número 2 en romano nos especifica guardar el libro de trabajo con nombre de archivo práctica dirigida 22.09.20 que hace referencia a la fecha de hoy con la extensión XLSX y este libro de trabajo con el nombre de archivo específicamente va a ubicarse en la carpeta curso Excel desde la unidad del disco local B. Bien, vamos a resolver esta práctica y para ello vamos a interactuar en base al libro de trabajo. Minimizo la ventana, Windows R para abrir el programa con teclado, nombre Excel, Enter. Bien, tengo la ventana, la voy a maximizar. Y aquí voy a hallar en este caso lo que es el ejercicio para resolver en base a la práctica. Para ello, para ganar el tiempo necesario, voy a copiar el título de la tabla. Control C, voy al libro de trabajo y me sitúo en la columna fila 2 de dicha celda. Control V y aquí voy a dejar el título de nuestra tabla. Bien, ahora me indica que debo diseñar, pero no voy a diseñar para ganar tiempo porque esto ya es referenciando las posiciones de los valores al momento de interactuar con una tabla en diseño. Selecciono, Control C, y me voy a ubicar en la columna fila 3 y Control V para pegar. Bien, aquí tengo mi tabla en referencia a lo que contiene esta práctica correspondiente. Bien, aquí voy a hacer uso de mejorar el alcance de nuestra tabla. Muy bien. Y aquí tenemos los valores. El título de mi tabla lo voy a combinar y centrar seleccionando desde la columna A fila 2 hasta la columna F fila 2, combinar y centrar, ajustar texto y vamos a colocar un color de letra. Vamos a ver un color de letra aquí y ahí especificamos y el título de un tamaño fuente correcto, 11. Vamos a aumentar el zoom y acercar la hoja de cálculo y aquí vamos a pintar nuestra tabla con otro color de línea.
en bordes, color de línea, y vamos a utilizar pues el color rojo. Y aquí el estilo de línea que voy a trabajar va a ser el más ancho. Busco lo que es todos los bordes y ahora voy a seleccionar para pintar con esta opción todos los bordes. Muy bien. Y aquí tengo mi tabla en referencia a los valores predispuestos. De esta manera estoy logrando ya hacer uso de los pasos, ya no uno por uno, sino directamente, ya que la tabla en Word le he copiado y pegado en la hoja de cálculo de este libro de trabajo. Los títulos están bien centrados, correcto, y los valores voy a centrarlos alineados a la izquierda y bien centrados. Igual aquí, alineados a la derecha y bien centrados, correcto. Bien, ¿qué me especifica después de encasillar o uso de los bordes de tabla? Utilizar los tipos de datos. Me indica que los tipos de datos para la columna valores de artículos, de la columna artículos, seleccionando debe tener texto. Para ello puedo ir desde la ficha inicio grupo número al menú desglosable o lista desplegable y hallar con la barra de desplazamiento vertical lo que es texto. Como también lo puedo hacer desde el encabezado y a la derecha hay como una especie de casilla de verificación y aquí por defecto aparece la pestaña número y las categorías que puedo hacer texto y aceptar. Y voy a hacer uso en este caso de la lista desplegable ubicando el tipo de datos, seleccionando previamente los valores, texto. Bien, pero me dice luego la práctica que para las columnas cantidad e IGB debe tener el tipo de dato, formato de celda número sin posición decimal. Selecciono los valores y aquí voy a especificar el tipo de dato número. Observo que se ha ubicado dos decimales, entonces voy a quitar uno. Este es para aumentar y este es para disminuir desde el grupo número. Y ahí tenemos el formato de tipo número y en base a lo que es disminución de decimales. Otra forma que he podido hacer, voy a deshacer, control Z, es a través del grupo número, casilla de verificación, y busco en categoría número, y aquí voy a dejar a un decimal. Observaré que como tengo seleccionado los valores, le doy a aceptar, y ya por defecto también me aparece con un decimal. Este es para la columna cantidad, que me dice, vamos a ver, estamos en lo correcto, vamos a aumentar el zoom, me indica sin posición decimal, entonces vamos a quitar los decimales. Vamos a mi libro, vamos a ir aquí, a esta pestaña, que es casi verificación también, y aquí le quito y de crezco a 0 y aceptar. Pero tengo mi tipo de dato número, como especifica acá en la parte del menú desglosable del grupo número. Y también para la columna IGB. Selecciono los valores de dicha columna, puedo irme aquí, para hacer más rápido, número, le crezco los decimales, posición decimal 0, aceptar. Y ya tiene por defecto los valores de los tipos de datos a utilizar, número sin posición decimal. Ahora me indica que el precio unitario, el subtotal y el total deben tener tipo de dato contabilidad en formato monetario, soles y con un decimal. Bien, selecciono los valores, me voy, puedo irme aquí a contabilidad, pero voy a hacer uso de la casilla de verificación o pestaña del grupo número, contabilidad, busco categoría, contabilidad, un decimal y está mi moneda en soles, aceptar y me realiza el cambio correspondiente. ¿Sí? Vamos a alinear los textos, en la derecha y centrado. Ahí tenemos nuestro precio unitario. Para el subtotal vamos a hacer lo mismo.
número, pestaña, o casilla de verificación, contabilidad, una posición decimal y aceptar. Igualmente al total. Seleccionando casilla de verificación, desde categoría contabilidad, una posición decimal y aceptar. Bien, aquí he culminado lo que me pide en la tabla correspondiente del ejercicio los tipos de datos a utilizar. Resumiendo, para los valores de la columna artículo, tipo de dato texto. Para los valores cantidad e IGB, número. Para los valores del precio unitario, subtotal y total, formato contabilidad, como especifica aquí, en formato monetario, en nuestra moneda en soles y con un decimal. Bien, ahora nos pide hallar en las columnas referentes por cada artículo el subtotal, que es la cantidad por el precio unitario, como especifica en la práctica correspondiente. Cantidad por precio unitario. Bien, vamos nuevamente a nuestra tabla y ahí colocamos en referencia, vamos a seleccionar, ¿okay? Y ahora sí, en subtotal voy a hallar la cantidad por el precio. Igual, puedo utilizar lo que es la función producto o también lo que es la sintaxis de una fórmula, otra vez especificando los valores. Y vamos a colocar ahí el precio unitario por la cantidad, o la cantidad por el precio unitario, igual B, que son las mayúsculas, B4 por C4. Enter. Y aquí si me aparecen estas numerales o michis, es que el valor es más grande que el ancho de columna. Y ahí lo voy a dejar. Y entonces se aprecia el resultado en referencia al cálculo hallado, como también podría utilizar la función producto. Vamos a hacerlo. Igual, producto como nombre de función, paréntesis de apertura y dentro del argumento D4, C4. Cierro paréntesis, enter. Y también me da el resultado correspondiente. Bueno, lo vamos a dejar como una expresión de fórmula. Igual D4 por C4. Y ahora la fórmula la puedo, en este caso, copiar y pegar a las demás celdas según los rangos establecidos. Bien, aquí también vamos a aumentar el ancho de columna. Y ahí tenemos los subtotales hallados en referencia al cálculo de la cantidad por el precio unitario. ¿Sí? Entonces observamos que los rangos van a variar de acuerdo a las filas correspondientes. Ahora nos pide hallar el IGB. Volviendo a la práctica, el IGB se calcula de subtotal por la aplicación del 19%. Bien, entonces hacemos lo siguiente. Igual, vamos a utilizar en este caso lo que es el paréntesis y ahí vamos a hacer de uso de el primer subtotal hallado del artículo goma, que es de 4 por 19, cierro paréntesis, operador de división y entre 100, enter, y me da 3. Pero está en formato número, sin ninguna posición decimal, porque establecí el tipo de dato. Vamos a hacerlo de otra manera. El cálculo del IGB lo he hecho a través de la multiplicación de lo que es por el porcentaje 19 sobre 100. Vamos a hacerlo de otra manera, como nos pide el ejercicio. El subtotal por el 0.19 ahora. Vamos a realizarlo. Igual, que es el valor hallado de 4 por
es 0.19, que es el IGB, y me sale igualmente 3, en referencia a lo que he propuesto como el cálculo correspondiente de una forma y de esta manera como estamos allá. Y si puedo realizar lo siguiente con el valor porcentual igual de 4 por 19%, igualmente me sale 3 como el cálculo del IGB correspondiente. Vamos a copiar la fórmula a las demás y ahí tenemos los IGBs en base a los artículos que contiene nuestra tabla. ¿Sí? Entonces aquí ya hemos hallado el cálculo del IGB, ¿no? Por cada artículo: goma, lápiz, lapicero, cuaderno, libro, color, borrador. ¿Sí? Entonces, aquí estamos haciendo de uso de esta tabla en base a hallar el subtotal, que es la cantidad por el precio unitario, y el IGB, que viene a ser el 19% del subtotal que hemos hallado anteriormente. Ahora nos pide sumar el subtotal más el IGB, como nos indica en la práctica, en referencia al total hallado. Muy sencillo. Igual, vamos a sumar, que es la columna D4, operador de suma, E4. Enter. Y tenemos el total hallado. 17.9. Ahora, ¿por qué, profesor? Vamos a ver si le aumentamos un decimal. Ahí está. Vamos a dejarlo con un decimal, saliéndonos un ratito de lo que nos pedía el ejercicio para que el cálculo visualmente entendamos que no puede salir 18, sino hay un decimal de por medio. Bien, ahí tenemos un decimal. Entonces aquí tenemos la sumatoria del subtotal más el IGB, y ahí seleccionamos o copiamos la celda a los demás valores. Vuelvo a reiterar, si salen esos michis, aumentamos el ancho de la columna. Ahí tenemos. Y ahí tenemos los totales hallados según la lista y costo por artículo. ¿Sí? Para goma, para lo que es el lápiz, artículo lapicero, artículo cuaderno, artículo libro, artículo color y artículo borrador. ¿Correcto? Ahí están las sumatorias correspondientes y vamos a pintar con otro color el total hallado. Con color de tema, y ahí lo vamos a dejar. Bien, entonces el uso de esta práctica es en referencia a los tipos de datos establecidos. Vuelvo a reiterar, si selecciono los valores de la columna artículo de la tabla, estoy en texto. Si selecciono los valores de la columna cantidad, estoy con números sin posición decimal. Y si selecciono los valores de precio unitario y subtotal, tenemos el tipo de dato contabilidad con una posición decimal, el IGB, que en nuestra práctica nos indicaba el tipo de dato número sin decimal, lo he hecho para que puedan visualizar lo correctivo en base a la sumatoria subtotal del IGB con un decimal. Número con decimal, y el total por defecto es tipo de dato contabilidad, también con un decimal hallado. Bien, ahí tenemos nuestra tabla en referencia, pero nos pide un dato más. Nos dice ahí hallar la fila total, para cual se deberá sumar en la celda C11 de la columna subtotal todos los subtotales hallados por los artículos, al igual que la columna IGB, al igual que la columna total. Entonces vamos a ir a nuestra tabla y vamos a hallar la sumatoria del subtotal, del IGB y del total. Bien, para ello vamos a hacer uso de los nombres de función suma. Entonces, posicionado en la columna de fila 11, indicador de referencia, vamos a ver cómo estamos posicionados. Vamos a seleccionar primero alineación de textos a la derecha y centrado.
¿Sí? Vamos a hallar la sumatoria de la columna subtotal. Igual, función suma, paréntesis de apertura de argumento y selecciono el rango. Desde D4 hasta D10. Cierro paréntesis, enter. Y los cálculos por defecto se van a ver por cada, en este caso, ¿por qué? Porque la columna IGB me está dando el IGB del subtotal, pero no voy a desear eso, voy a borrar, y en este caso voy a sumar los IGB, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, igual, suma, paréntesis del argumento, selecciono el rango, cierro el paréntesis del argumento, enter. Y me da propiamente por defecto lo mismo. Igualmente, la sumatoria de los totales, igual, suma, paréntesis del argumento, rango de los valores de la columna total, cierro paréntesis, enter. Y me da lo mismo. Vamos a ubicar las negritas. Está en tamaño 10, esto vamos a colocarlo en tamaño 10 también. Y ahí tenemos lo hallado. Y esto está cuadrando, señores, porque cuando yo realicé lo que es la suma, solo para la columna subtotal, el IGB por defecto está sumando lo mismo con también la columna total. ¿Ve? Rangos para el subtotal desde D4 hasta D10. Rango para la columna IGB en su sumatoria desde E4 hasta E10. Es la sumatoria. ¿Mm? Y también para lo que es la sumatoria de la columna total desde F4 2 puntos F10. Y ahí tenemos los totales hallados por cada columna. Subtotal, IGB y total. Si yo borro, acuérdense que la sumatoria del IGB sale 497.4 y la sumatoria del total sale 3115.4. Voy a borrar. Vamos a hacerlo nuevamente para especificaciones. Igual, suma, paréntesis del argumento, rango, dentro del argumento, cierro paréntesis, enter. Igualmente sale por defecto sin necesidad de sumar, ya que en el ejercicio me pide suma las columnas subtotal, IGB y total. Y aquí nos especifica, ¿por qué, profesor? Porque yo hallo el subtotal, me va a sacar el IGB de todo el subtotal. Y luego estoy sumando a través de los valores que estoy hallando. ¿Sí? De una manera más rápida y sencilla. ¿Correcto? El total lo vamos a pintar con otro color de tema. Ahí. Y ahí tenemos nuestra práctica establecida, pero también nos dice, profesor, está obviando una parte que es etiquetar la hoja con nombre costos. ¿Bien? Doble clic o botón derecho sobre el nombre de hoja, cambiar nombre. Y colocamos costos. Y ahí tenemos nuestro libro de trabajo con la práctica ya resuelta en base al objetivo. Uso de tipo de datos y o formato de celdas en valores de cada columna de la tabla de forma específica. Y de esta manera también hemos hallado los resultantes de hallar la columna subtotal por la cantidad y el precio unitario, como el IGB, el subtotal y la sumatoria del subtotal más el IGB para hallar el total correspondiente. Y por defecto hemos también realizado de dos maneras el cálculo de la columna subtotal en la fila total, como también por defecto y de manera ya un cálculo rápido, aparece el IGB del propio subtotal hallado y por defecto va a salir la sumatoria correspondiente, como evidenciamos en la práctica correspondiente. Bien,
Entonces nos falta que, profesor, grabar o guardar el libro de trabajo con nombre de archivo práctica dirigida con la fecha de hoy 22.09.20 en nuestra carpeta curso Excel desde la unidad de disco local D. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer uso y voy a hacer un cambio acá. Desde el escritorio. Bien, vamos a cambiar la unidad o elemento. Para ello, me he posicionado en la columna A fila 2 porque el título está combinado y centrado además con el ajuste del texto. Y aquí voy a hacer la tecla de función F12 para que me lleve inmediatamente al cuadro de diálogo guardar como. Ubico en vista de árbol escritorio y aquí tengo una carpeta con nombre. Vamos a crear la carpeta curso Excel. Nombre del folder, que debe ser nombre carpeta, curso, y vamos a colocar mejor MS Excel. Doble enter y estamos dentro de la carpeta y aquí en el libro de trabajo le colocamos el nombre práctica dirigida 22.09.20. La extensión no lo voy a colocar ya que tácitamente por defecto le asigna el programa. Enter o un clic en el botón guardar y el libro de trabajo ya tiene nombre. Si se fijan en la barra de título contiene práctica dirigida 22.09.20 Excel como manifiesta la barra de título. Y observamos nuestra tabla con las resultantes halladas y el nombre de la hoja que hace referencia a la tabla en cuestión. Podemos modificar, para ser más explícitos, costos. ¿Sí? Vamos a colocar de nuevo costos por artículo. Muy bien, y grabamos con control G los cambios efectuados. Muy bien, vamos a cerrar nuestra ventana y aquí tenemos sobre el escritorio nuestra carpeta creada con el archivo que hemos en este momento creado como parte de la práctica o demostración del capítulo 5 en base al tema uso de tipo de datos y o formato de celdas en valores de columnas de una tabla. Bien, si queremos visualizar y abrir el archivo, vamos a, en este caso, abrir el programa Windows R, Excel, nombre por defecto, y vamos a hacer uso del atajo Control A. Esto viene ya desde que aprendimos PowerPoint Word. Y ahora tenemos aquí en libros recientes, como también lo puedo hacer desde equipo. Luego botón examinar, escritorio, y aquí está mi carpeta curso Excel. Doble clic, selecciono el archivo, abrir, y por defecto tengo la tabla en referencia ya almacenada o guardada en dicha unidad y en dicha carpeta. Muy bien, terminamos de hacer uso y recordando, el capítulo 5 se manifiesta en base a los usos de los tipos de datos y o formato de celdas en valores de columnas de una tabla y especificando los formatos a utilizar. Hemos utilizado el tipo de dato texto, el tipo de dato número con una posición decimal o sin decimal y el tipo de dato contabilidad asumiendo el valor monetario y una posición decimal como referencia aquí nuestra tabla. Y luego los cálculos hallados del subtotal, del IGB y del total correspondiente. Bien, estamos culminando, voy a cerrar la ventana y vamos a dejar de compartir, ya finalizando nuestro video tutorial en referencia. Bien, dejamos de compartir. Y bien, señores participantes y alumnos, hemos culminado este capítulo
número 5 en base a este video tutorial y nos estamos reencontrando, Dios mediante, en la próxima sesión de clase. Muy amables, gracias.